Te voy a compartir mi experiencia asistiendo al Palacio de Bellas Artes a escuchar el concierto para violín Opus 80 en sol menor de Samuel Coleridge Taylor. Primero un poco de contexto. Samuel Coleridge Taylor es un compositor inglés afrodescendiente. Su padre era de Sierra Leona. Estudió en el Real Colegio de Música de Londres, donde después de unos años de estudiar instrumentos como el violín, se enfocó más en la dirección orquestral. También fue un profesor muy respetable en la misma institución. Coleridge Taylor, al ser afrodescendiente, enfrentó muchas barreras y dificultades en cuanto a discriminación y racismo. Él, de hecho, dedicó mucho de su tiempo y de su trabajo para intentar combatir la discriminación e igualar un poco las oportunidades. Incluso varias veces quiso escapar de la escena de discriminación que se tenía en el ámbito musical en Londres, queriendo migrar a los Estados Unidos de América. Tal vez estas barreras sigan presentes hasta el día de hoy porque el alcance de sus obras no es el mismo que el de otros compositores de su misma época, y tal vez esto sigue teniendo su raíz en racismo y discriminación. Samuel forma parte del movimiento del romanticismo tardío o posromanticismo, que se caracteriza por ser como muy sentimental y orquestalmente complejo. Hablando más en detalle del concierto para violín Opus 80 en sol menor, se dice que existieron tres versiones de este concierto. La primera fue rechazada por cuestiones de racismo, simplemente. La segunda versión se dice que se hundió junto con el Titanic y pues, si vemos las fechas sí cuadran. El Titanic se hundió entre el 14 y el 15 de abril de 1912 y Samuel Coleridge Taylor murió en septiembre de 1912 y se dice que esta obra fue de sus últimas publicadas, entonces las fechas sí concuerdan. La tercera versión fue como promovida e interpretada por la violinista Maud Powell. Esta ya sería la versión final de este concierto, que fue la que tuvimos el honor de escuchar el día de ayer. Ok, y entrando en detalles, este concierto está dividido en tres partes. Primero está el Allegro maestoso, el Andante semplice y al final el Allegro molto. En el Allegro maestoso notamos que en cuanto a la melodía, la orquesta pinta como una imagen muy majestuosa, muy grande, y luego el solista se encarga como de describir los detalles, a mí me pareció. Existe una cierta dinámica en la que la orquesta parece un tanto más alegre que el solista, pero hay veces en las que parece que dialogan entre ellos. Y la verdad, lo primero que pensé, lo primero que me vino a la mente cuando estuve escuchando esto, fue como una escena de, por decir algo, Star Wars, cuando van llegando a un planeta nuevo o cuando se acerca una nave de las grandes, que es como algo impactante, imponente. En el Andante Semplice, la mejor comparación que encontré escuchándolo en vivo, o lo que yo pensé, fue un Ovi Express, ya que a mi parecer se estaba como generando una tensión, presión que se iba acumulando con las notas largas del violín y de los otros instrumentos, entonces como que sentías que algo se iba acumulando, pero cuando lo volví a escuchar, me di cuenta que es en realidad como muy expresivo y muy lírico, muy como que te habla. Pero sí, estas notas sostenidas del violín en vivo se siente un momento muy íntimo, como si estuvieras tú solo con el solista y tú solo en el público. O sea, fue algo maravilloso. Luego en el Allegro Molto, que es el
capítulo final de este concierto, se termina de mezclar todo. Hay como más armonía entre todo y es como casi para ponerte a bailar. Eh, l- sí hay igual contrastes con los episodios del violín y las secciones de toda la orquesta, pero sí es casi para bailar el último. Y para mí uno de los temas que se vio durante el curso y me fue fundamental para poder analizar esta pieza es el concepto del concerto grosso, que consta igual de un solista y una orquesta y por lo general se responden o crean contrastes entre ellos, pero en este a veces parecía que en lugar de contrastar como que estaban llegando a un acuerdo, digamos. Para mí fue una experiencia inigualable el poder asistir al Palacio de Bellas Artes, escuchar a la Orquesta Sinfónica Nacional, gente muy, muy, muy talentosa, reproducir una pieza tan como única y con tanto carácter. Lo recomiendo ampliamente, los boletos son muy accesibles y ya sin más por el momento sería todo de mi parte.